La corrupción, problema social y reto ciudadano. Hoy vamos a hablar de un problema que afecta a toda la sociedad, que escuchamos todos los días en las noticias, que influye en nuestra economía, en nuestras oportunidades, en la educación, en la seguridad y en la justicia. La corrupción. Muchas veces pensamos que la corrupción es algo lejano, que solo ocurre en el gobierno o entre personas con mucho poder. Sin embargo, la realidad es que la corrupción también aparece en acciones pequeñas, cotidianas, que a veces incluso se llegan a normalizar. Este tema es tan importante que existe un curso completo en la plataforma Aprende.mx elaborado por el Colegio México dedicado únicamente a explicarla, analizarla y enseñarla cómo combatirla. En este video vamos a responder 5 preguntas clave. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo ha existido a lo largo de la historia? ¿Cómo se forma una cultura de la corrupción? ¿Qué consecuencias tiene? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para combatirla como jóvenes y como ciudadanos? ¿Qué es la corrupción? Según el enfoque del curso Aprende MX, la corrupción se puede definir como el uso indebido del poder para obtener un beneficio personal afectado a otras personas y al bienestar común. Esto significa que alguien aprovecha su cargo, su posición, su autoridad o una ventaja para sacar un beneficio que no le corresponde. Algunos ejemplos claros de corrupción son recibir dinero para hacer un trámite ilegal, desviar recursos públicos, dar empleos a familiares sin que estén capacitados, aceptar sobornos, abusar de la autoridad, evitar castigos de manera ilegal. Algo muy importante que señala el curso es que la corrupción no solo ocurre en el gobierno, también existe en las escuelas, en las empresas, en los hospitales, en centros de trabajo, en la calle y hasta en la vida cotidiana. Por ejemplo, copiar en un examen, pagar para evitar una multa, pedir un favor para obtener algo injustamente, usar influencias para adelantar un trámite. Aunque estas acciones parezcan pequeñas, todas forman parte del mismo problema. La corrupción a través de la historia. La corrupción no es un problema nuevo, ha existido desde que existen las sociedades organizadas, los gobiernos y el poder. En civilizaciones antiguas ya se hablaba de funcionarios deshonestos, de abusos de autoridad y de personas que se aprovechaban de su posición. A lo largo del tiempo la corrupción ha cambiado de forma pero no ha desaparecido. En algunos momentos de la historia estuvo relacionada con reyes que abusaban de su poder, funcionarios que cobraban impuestos injustos, autoridades que favorecían solo a unos cuantos. Con el paso de los años los gobiernos se fueron organizando mejor, se crearon leyes, instituciones y controles, pero aún así la corrupción continúa existiendo. Esto nos deja una enseñanza muy clara. La corrupción no desaparece solo con leyes, también depende de la educación, de los valores y de la participación de la sociedad. La cultura de la corrupción. Uno de los conceptos más importantes del curso es el de la cultura de la corrupción. Esto sucede cuando una sociedad empieza a ver la corrupción como algo normal, como algo cotidiano, como algo que siempre ha sido así. La cultura de la corrupción aparece cuando se repite la frase "así funcionan las cosas", se justifican las mordidas, se acepta el abuso de poder, no se denuncia por miedo o indiferencia. La gente piensa que quejarse no sirve de nada. Cuando una sociedad cae en esta forma de pensar, la corrupción se vuelve más peligrosa, porque deja de ser vista como un problema. Aquí debemos reflexionar algo muy importante. Cada vez que callamos ante una injusticia, la corrupción se fortalece. Cada vez que aceptamos un favor ilegal, reforzamos este sistema. 5. Intuiciones e impunidad. El curso también explica que la corrupción está muy relacionada con la impunidad. La impunidad ocurre cuando una persona comete un acto ilegal y no recibe castigo. La corrupción crece cuando las autoridades no investigan, las leyes no se cumplen, no hay vigilancia, no existe rendición de cuentas. Los culpables quedan libres. Las instituciones son las encargadas de proteger a la sociedad, de aplicar la ley y de castigar a quienes actúan mal. Pero cuando las instituciones son débiles, corruptas o ineficientes, la corrupción se hace más fuerte. Por eso es tan importante exigir transparencia, rendición de cuentas, justicia, supervisión ciudadana. Una sociedad sin instituciones fuertes es una sociedad vulnerable ante la corrupción. Costos de la corrupción. La corrupción no es solo un problema moral, también tiene costos muy graves. Costos económicos. Se pierde dinero público, las obras quedan mal hechas, se desperdician recursos, se robaron presupuestos de escuelas, hospitales y carreteras. Ese dinero que debería usarse para mejorar la vida de todos termina beneficiando solo a unos cuantos. Costos sociales. Aumenta la pobreza, se incrementa la desigualdad, los servicios son de mala calidad, se reducen oportunidades para millones de personas. Costos políticos. Se pierde la confianza en el gobierno, la gente deja de creer en la justicia, la democracia se debilita. Costos morales. Se normaliza la mentira, se debilitan los valores, se pierde el respeto a la ley, se enseña que el más listo es el que hace trampa. La corrupción no solo daña al país, también daña a las personas desde su forma de pensar. ¿Cómo combatir la corrupción?
En el curso deja algo muy en claro: combatir la corrupción no es solo tarea del gobierno, es responsabilidad de todos. A nivel personal, ser honestos en la escuela, no copiar, no mentir, no aceptar trampas, no aprovecharse de otros, respetar las reglas. Todo cambio grande comienza con decisiones pequeñas. Como jóvenes, informarnos, cuestionar las injusticias, no normalizar la corrupción, usar las redes sociales con responsabilidad, participar en actividades sociales. Como ciudadano, denunciar actos de corrupción, exigir transparencia, pedir rendición de cuentas, conocer nuestros derechos, participar en la vida democrática. Además, la educación juega un papel fundamental porque forma ciudadanos críticos con valores, con conciencia social y con capacidad para diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Conclusión: la corrupción no es un problema lejano, no es algo que solo ocurra en el gobierno, no es algo que solo afecte a los adultos. La corrupción afecta a nuestra educación, nuestra economía, nuestra seguridad, nuestra justicia y nuestro futuro. Y aunque es un problema muy grande, sí se puede combatir. Cada vez que actuamos con honestidad, debilitamos la corrupción. Cada vez que denunciamos una injusticia, fortalecemos la justicia. Cada vez que rechazamos una trampa, construimos una mejor sociedad. Como jóvenes tenemos un papel muy importante: no repetir los errores del pasado, no normalizar la corrupción y construir un futuro más justo.